Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo un invitado, como estáis viendo, que hay una diferencia visualmente, como veis, el señor Alfonso. Muchas gracias por venir, Alfonso. A usted por la invitación. Lo primero, muchos de aquí lo conoceréis. Algunos estoy seguro que nos caerá muy bien. No quiero decir por qué, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, tenemos el lujo de tenerlo hoy aquí, que nos va a contar, estoy seguro que muchísimas cosas. Pero vamos a empezar, como siempre, Alfonso, dinos. Tanto la parte deportiva, de dónde has jugado, como la parte laboral, en los sitios donde has estado. Empieza tú comentándonos un poco. Bueno, pues yo soy Alfonso, como bien has dicho, tengo 37 años, actualmente soy policía local aquí en Ronda. Que por lo que os dije, Espero llevarme bien con todo el mundo, intento portarme como me gustaría que se portasen conmigo. Pero bueno, entiendo que a alguien no le caiga bien del todo, pero bueno. Eh, en lo deportivo empecé muy pequeñito, empecé en el Atlético Ronda hará casi 30 años. Toda la trayectoria con varios entrenadores, Paquito, Ale, David, hasta que a los 17 años ya empezaba a ir con el senior, con el Ronda. Tuve un ascenso, un casi ascenso a segunda vez. Bueno, en juvenil hicimos historia, que fuimos los primeros que subimos a Nacional. Y después de unos años buenos en el senior, firmé en Villarrobledo. Estuve un año en Villarrobledo, pero como yo lo iba compaginando con los estudios, era mi último año de carrera, decidí terminar los estudios, volví al Ronda y ya fue cuando empecé a decir que ya tenía 24 o 45 años y no había comido del fútbol hasta entonces. Había ido, cobraba, vivía, pero no como para dedicarme profesionalmente solo a ello. Entonces decidí que tenía que buscar una salida laboral. Yo hice la carrera de Ciencias Empresariales, justo estaba la crisis económica, entonces pues echaba currículum, no me salía trabajo de nada. Y un día hablando con un amigo me dice, yo, tú que estás fuerte, tío, te gusta el campo, te gusta el deporte, ¿no has pensado nunca en meterte de militar? Y dije, pues la verdad no lo había pensado. Y así empezó mi vida de militar. Me preparé un poco los exámenes, la física y conseguí entrar aquí en Ronda. Estuve 10 años de militar y en los cuales hice una misión en el Líbano, ascendí a cabo y ya a mitad de esos 10 años pues dije, no voy a hacer toda la vida militar. Y me propuse Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, viendo que lo más asequible para mí, para mis gustos, para mi preferencia y para mi estilo de vida, era tener un sitio fijo. Entonces me decidí por la Policía Local y a los 5 años de oposición conseguí hacer la Policía Local, que es lo que actualmente soy. ya estáis viendo cómo va la vida y cómo va el transcurso. Los Vamos cambios. a centrarnos un poco en la etapa deportiva, ¿vale? La etapa deportiva donde estás en la época juvenil, que digamos una de las que marca la diferencia ya ahí, porque consigues algo que no se ha conseguido nunca. ¿Cómo se vive esa temporada? Bueno, pues la verdad que para mí una de las temporadas más bonitas y más ilusionantes que he podido disfrutar, porque éramos una familia, nosotros nos lo pasábamos bien en el vestuario, en el terreno de juego, saliendo de fiesta, estábamos siempre juntos. Entonces no nos pesaba bien entrenar, no nos pesaba hacer los farles. El entrenador era David, que para nosotros es como un padre, más profesional que él, pocos entrenadores he conocido y deportivamente hablando teníamos un equipazo. Posición por posición, todos cumplíamos con creces, llegábamos a campos de filial del Málaga, niños escogidos todos y le dábamos un baño, así hasta que conseguimos hacer historia, división nacional, lo que no se había conseguido nunca, y jugando muy, muy bien al fútbol. Y en esa época, habiendo los que hay, por decirlo así, los scouting y demás, no consigues salirte o no viene nadie a tocarte y decirte, no quieres venir a probar aquí o tú no tampoco,
tienes la iniciativa de decir, voy a probar este club, sabiendo que estoy en mi mejor momento? Pues sí, tuve oportunidades, estuve en la selección malagueña un par de veces convocado, un par de partidos amistosos, me estuvieron viendo. Benbares se interesó por mí, que era el que llevaba el jugador del Málaga. Estuve en una convocatoria con el Jerez, con la selección de Jerez, pero yo siempre, a ver, lo bueno y lo malo, tuve una lesión de tobillo en esa época y fue cuando vinieron a por mí de verdad. Y vamos, la anécdota es, jugábamos ese domingo en Málaga, ellos un equipazo, nosotros el Ronda, a ver cuánto le metemos como a cualquier otro equipo. Y llegamos allí y empatamos 1-1, el gol que metimos yo me fui de unos cuantos adversarios y se la doy a Corva para que la empuje en la meta. Jugada después, el defensa va a despejar, yo pongo el pie, me da en el pie y al caer se me dobla el tobillo. Termino el partido como puedo, muy dolorido, pero vamos, lo terminamos, 1-1, súper contentos, nos venimos. Y ya de vuelta en el autobús noto que el tobillo pues está un poco más rígido de lo normal. Cuando llego a casa digo, tobillo me duele mucho, tengo un hinchado, tengo un morado. Voy al hospital, es de tobillo. Cuando al lunes llego en muleta al entrenamiento, pues me dice, ahora qué hago contigo, ¿te digo la buena o la mala? No sé, dime las noticias que tú quieras primero. Me dice, la buena es que ha venido Benbares diciendo que se ha lesionado uno en división nacional, que te vas con él. La mala es que evidentemente está lesionado, no te puede ir, era incorporación inmediata. La anécdota es que firmaron a Recio, futbolista que ha jugado bastante años en primera división, y yo pues no pude firmar y me quedé aquí. Pero bueno, ese año, como te digo, lo disfruté mucho, después salieron oportunidades, vino el Granada B a por mí, pero el presidente no llegó a entenderse del todo por la cifra económica que pedía por mí y el Granada pues dijo que no estaba dispuesto a pagar tanto por mí, entonces no salí. Empecé con 17 años en el senior, que es lo que quería el presi, y hasta que a los 20 o así, pues firmé por un equipo de fuera, por lo menos por probar la experiencia. Es importante, estáis viendo cómo va la trayectoria y las cosas y las anécdotas que pasan en ciertos momentos cuando te llega ese cambio. Nos metemos ahora ya en la parte donde has pegado el salto y estás en el senior. ¿Vas notando esa diferencia de ese juvenil a ese senior, esos partidos de juvenil a esos rivales en el senior? Sí, el salto es abismal. Es decir, yo en el nacional, no, en el juvenil, físicamente iba muy sobrado, era corpulento, era rápido, era grande, era fuerte, entonces los balones divididos me los llevaba de calle. No había tanta presión, no había tanta velocidad, el juego no era tan rápido. También la confianza, supongo que claro, no es lo mismo jugar con el equipo que todo juega siempre a, pues, que me sube el senior, tengo que hacerlo bien, la presión pues también entiendo que me haría un poco de mella al principio. Pero bueno, la verdad que yo siempre he sido jugando al fútbol un poco descarado, me gustaba atreverme, me gustaba encarar, me gustaba pedir la pelota, tenerla, organizar el equipo. Y es verdad que al principio me costó, pero ya después, en aquellos años en el Ronda era complicado jugar porque había dinero y venían muchos jugadores de fuera muy buenos. Entonces ese año, incluso habiendo hecho historia, estábamos en el primer equipo Chiquini y yo, dos jugadores de 24, es decir, que el nivel era muy exigente. Me costó entrar en el equipo, al principio era simplemente entrenamiento, iba a algunas convocatorias, salía algunos minutos, hasta que ya pues me tuve que, digamos, desmelenar y decir, os demuestro lo que soy, o yo suplente nunca he sido y yo soy una persona competitiva por naturaleza y yo lo que quería era jugar y digo, aquí o se saca todo lo que se tiene o no se consigue. Entonces, pues nada, yo tenía, cuando empecé a jugar de titular, 19 años y estaba cobrando una
cifra irrisoria. Y el que estaba en el banquillo por mí, que conseguí mandarlo al banquillo, cobraba 1.500 euros. Entonces yo decía, ya, ya va a haber que creérselo un poquito porque estará haciendo las cosas un poco bien. Nada, me costó, pero conseguí darle la vuelta al papel y hacerme titular. Y ya te digo, el año que estuve a punto de meternos en el ascenso a segunda vez, fui titular indiscutible, metí 10 goles, haciendo un muy buen juego, el equipo jugando muy bien. Lástima que ya, como sabréis, en el último partido pasó lo que pasó y no nos pudimos meter, pero sí, fui capaz de hacerme un hueco en el senior. Como acabo de decir entonces, vamos a centrarnos en ese último partido. Llega el momento de la posibilidad del ascenso. Último partido. ¿Cómo se vive el antes y el después? Bueno, pues la verdad que otro año muy ilusionante, con peculiaridades porque el campo nuevo estaba en obra y nos cambiábamos un vestuario de caseta de estos de obra. Pero bueno, era muy acogedor, tenía compañeros muy aislados, en los buenos y los malos momentos movían la mano y tocaba al compañero y te daba ánimo. Entonces, peculiaridad en eso y que la gente, por ejemplo, en los últimos partidos, cuando más lo necesitábamos, rodeamos el campo con vallas y la afición estaba metida en el campo. Entonces, jugar aquí en Ronda era una maravilla. El césped, nunca he pisado un césped tan bueno como el de la Ciudad Deportiva en aquellos años. De aquí mandarle un enorme abrazo a Molly, que lo llevaba por aquel entonces, porque hacía una labor espectacular. Vamos, como siempre la hizo en el antiguo, también tenía el césped. Y nada, el año fue muy bien, como te digo, yo era titular, estaba metiendo goles, yo estaba media punta por detrás de Murphy. Nos llevábamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Cuando él iba de cabeza, yo me buscaba las caídas, muchas paredes, yo le pego con las dos piernas, salía por ambos lados, dos picos por la derecha, llegaba mucho a banda y nos servía muy buenos balones. En definitiva, disfrutábamos también jugando al fútbol. Van pasando los partidos, estábamos en mitad de tabla, mitad de temporada, mitad de tabla. Empezamos a creérnoslo, ganamos. Llegaban los partidos, ganábamos, cada vez mejor juego, cada vez más afición y llega un punto que decimos, estamos para meternos en liguilla de segunda vez, cosa que hacía, no sé, 20, 30 años que Ronda no estaba en esa categoría. Entonces, pues llega un momento en el que decimos que es posible, que dependemos de nosotros, vamos a hacerlo realidad. Y partido a partido, cada vez más buenas sensaciones, jugando con equipos de la categoría de Antequera, malagueño, muy, muy buenos equipos. Entonces, nada, nosotros se va planteando el final de temporada y decimos, nos quedaban 2-3 partidos. Si ganábamos los 2-3 partidos, nos metíamos en liguilla. Ganamos los dos, nos queda último partido. Viene Antequera y habían puesto libre para jugar a la liguilla, que no lo jugábamos entre nosotros y el filial del Málaga. Bueno, pues ese día en sí, los nervios a flor de piel, disfrutando como un niño pequeño, porque tú ves el campo, no había un alfiler, lleno, lleno, lleno. Tú saltas, todo el mundo animándote ya en el calentamiento con los vellos de punta. Pues nada, a disfrutar el partido, a ganarlo y a hacer lo que nos tocaba. Salimos, un partido muy complicado, la Antequera estaba metido también, no sé si primero o segundo, es decir, que era un rival muy duro. La primera parte nos vamos 0-0 y en la segunda parte conseguimos adelantarnos en el marcador. Un gol legal, no, lo siguiente, pues el árbitro decide quitar fuera de juego. No entendíamos el por qué. Nos anula un gol que nos mete en la liguilla. Bueno, pues nada, seguimos, quedan minutos, seguimos. A falta de 5 minutos, jugada previa a otro gol que metemos, nos pita una falta que no habíamos cometido. 2 goles anulados jugando una liguilla
pues ya desesperado, ya no nos salían las cosas, los últimos minutos ya eran balones arriba por intentarlo. Y, y nada, no conseguimos abrir el marcador, 0-0, solo un punto cuando necesitábamos los tres. El malagueño consiguió la victoria, que yo entiendo que el árbitro era un poco de Málaga. y, y nada, y nos quedamos con la sensación de decir, si lo hemos tenido, lo tenía agarrado, me han abierto la mano y me la han quitado. ¿Cómo puede ser esto? Con 20.000 cámaras grabando, pues al final del partido la policía allí, porque es que al árbitro se lo comían. Pero la realidad es que nos quitaron el poder jugar la liguilla de ascenso y tú te quedas con la rota, con la cara partida. Eso el día del partido y días posteriores, pues vas por la calle, te vas encontrando aficionados, te vas encontrando amigos y todos lo mismo. Y es increíble, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo tal? ¿Cómo? Entonces, una decepción enorme por esa parte. Pero bueno, al final lo único que te queda es decir, yo soy un niño, he estado a punto de meterme en liguilla de segunda vez con el equipo de mi ciudad, lo que hace tantísimos años que no se consigue, jugando muy buen fútbol, con un grupo de personas y de futbolistas excelentes, así que te quedas con el mal sabor de boca, pero la satisfacción es superior y al final pues lo vas olvidando y ya está, pasar página. Y estoy yo aquí para recordarlo, que es lo malo. Sí, no, que va. A mí me gusta, me hace sentirme otra vez joven. Está bien esta parte. Hemos vivido esa experiencia del casi ascenso, por decirlo así, con esos problemillas arbitrales, por ponerlo de una manera. Y vamos a mirar ahora la parte donde ya llega el momento de irte a estudiar. Que eso, como yo digo siempre, es fundamental, es importante. A los que no nos ha dado de comer o que no ha dado de comer, hemos tenido que buscarnos la vida de otra manera. ¿Cómo llega ese momento que te vas a estudiar y entonces sabes que ya no puedes seguir? Bueno, yo estuve compaginándolo. Yo cuando me saqué bachiller hice un módulo de grado superior de Administración y Finanzas aquí en Ronda, entonces sin problema. Lo apruebo y ya era el momento de decidir. Tuve que decidir irme a Málaga a hacer la carrera de Ciencias Empresariales. Y el club, como contaba conmigo, me dio la posibilidad de decir, bueno, entrena por tu cuenta allí en Málaga el físico y 2 días en semana te sube, como por aquel entonces estaba Pico, Aitor, Comitre, eran varios los jugadores que eran de Málaga. Hicimos un coche y nos subíamos, no sé si era el miércoles o el jueves, y yo ya me venía el viernes para estar con la familia, entrenaba el viernes y ya para el partido. Entonces, los 2 primeros años me dieron esa posibilidad. Cuando pasa esto de la liguilla de ascenso y yo he hecho tan buen año, me sale la oportunidad de firmar en Villarrobledo. Como yo no había jugado nunca fuera, pues dije, quiero ver mi valía también fuera, ¿no? Aquí en Ronda todo el mundo me conocía, yo sabía de lo que era capaz, pero era como decir, pues me voy a un lugar desconocido, con gente desconocida, a superar, digamos, ese escalón de, mira, ahora ya no eres el rondeño o el juvenil que viene al senior a echarle una mano, ya eres el que tienes que dar la cara y decir, aquí hay que ganar y aquí hay que demostrar y poner al pueblo en su sitio. Entonces decido irme a Villarrobledo estudiando. La carrera siempre la llevaba para adelante. Yo siempre he sido una persona, o me considero una persona bastante sensata y lo estudio en lo primero. Fuese a ser futbolista o no, yo tenía claro que iba a estudiar. Entonces nada, me voy allí a jugar, vengo aquí a hacer los exámenes. En el primer cuatrimestre la verdad que escapé bien. Mis amigos de la universidad se buscaban conmigo y me decían, yo cabrón, viene, nos pide los apuntes, tú apruebas y nosotros suspendemos. Y yo pues estudiar más, yo qué sé. Total, que me fue bien. Pero ya el siguiente cuatrimestre, pues la cosa ya era último año de carrera, se ponía muy difícil y tuve que decidir qué hago, fútbol o estudio, y tuve que decidir. Ya te digo, tenía 24 años y ya no había llegado a la élite, ya había que tener los pies en la tierra y apostar por mí y aposté en ese sentido por sacarme la carrera y me tuve que venir a Málaga. El club aquí en Ronda
seguía contando conmigo y sin problema dijo, no, no, tú te vienes con nosotros. Y seguía jugando en el Ronda y terminé la carrera allí en Málaga. ¿Y cómo fue la adaptación en el nuevo club? Compañero que no conoces de nada, un lugar que no sabes mucho, ¿cómo te adaptas allí? Pues la verdad que en algunos aspectos bien y en otros complicados. En algunos aspectos bien, yo soy una persona muy abierta, cercana, me gustan las bromas, me gusta el cachondeo, me gusta llevarme bien con la plantilla, con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia. Es decir, me gusta hablar. Yo llego allí, empiezo a hacer amistades, empiezo a entablar relaciones con gente dentro del club y fuera, porque también es importante hacer un poco de vida fuera de las horas de entrenamiento, de las horas de gimnasio, de partido, etcétera. Y me voy sintiendo bien en el aspecto anímico. En el aspecto físico estaba fuerte, estaba muy fuerte, pero la forma de jugar ya no era la misma que traíamos aquí en Ronda, por ejemplo. Era un juego muy directo, los campos eran, por lo menos el que nosotros teníamos, un césped muy largo, muy pesado, se te trababa el balón, cosa que a mí me gusta mover el balón de lado a lado, llevarlo. Entonces me complicaba un poco la manera de jugar. Me costó adaptarme. Al principio, recuerdo que las 2 primeras jornadas iba para titular indiscutible y jugaba mitad partido, incluso un partido me dejó en el banco. Es decir, me costó. Después, verdad que ya me metí en el equipo, pero bueno, empezamos el primer partido jugando contra el filial del Albacete. Lo recuerdo porque hicimos un partidazo increíble, pero una ocasión que tienen ellos, un centro pasado al segundo palo, un defensa de los nuestros se vuelve, le da en la espalda, autogol. No hicieron nada más, se llevaron el partido 0-1. Todo el mundo con el partidazo que ha hecho Villarroledo, qué buena plantilla, qué buen juego, pero perdimos. Eso nos bajó un poco el estado de ánimo y es verdad que nos costó sucesivos partidos volver a ganar y coger puntos y ponernos en las posiciones que necesitábamos. Esto añadido a que hubo un problema en la directiva y, como todo en el fútbol base, problemas de dinero, problemas de presidente, etcétera, no acompañaba del todo. Pero bueno, yo me quedo con la experiencia que tuve de tipo jugar un domingo, ganar el partido, ir a un restaurante a comer y en mitad del almuerzo venir el camarero o la camarera y decirme, señores, que sepáis que esto lo ha pagado aquella persona, que enhorabuena por el partido. Tú quedarte y decir, yo no sé, ¿por qué hace esto ese hombre? No, no lo necesito decir, no, muchas gracias, pero sorprenderme, ¿no? O ir por la calle y pararme niño y decirme, oye, ¿me puedes firmar un autógrafo? Y yo decir, pero si yo soy casi igual que tú. Entonces me quedo con eso de sentirme futbolista fuera de mi ciudad. Etapa deportiva, englobándolo todo. Un entrenador que te marque. Un entrenador solo no te puedo decir la verdad, porque Paquito nos hizo ser de niños a jóvenes, pero Ale Molina y David Sánchez fueron muy importantes para mí, así que me quedo con esos tres. Un compañero. Un compañero, pues te voy a decir un compañero de corazón y un compañero futbolístico. Un compañero de corazón y que gracias a Dios sigo teniendo como amigo y espero que toda la vida sea así. Víctor García, conocido como Cone. Y un compañero futbolístico, pues es verdad que no estuve en muchos años, que serían a lo menos 3 4 años, pero Murci. Murci hice muy buena amistad, nos entendíamos muy bien dentro y fuera del campo. En el apartado defensivo, por decirlo así, ¿vale? Cuando tú te enfrentabas a otros rivales, aunque jugaras de lo que jugaba, muchas veces toca defender, como todo el mundo. Alguien que te costara mucho defenderlo de todas tus etapas y de, digamos, más en el senior, se puede decir, por los niveles que tenía. Alguien que te marcara y dijeras tú, ¿qué hace en esta categoría? O alguien que tuvieras que estaba contigo, a juego contigo y de pronto ha llegado mucho más arriba. Bueno, pues lo positivo, Isco, yo jugué contra Isco y sorprendía, lo veía físicamente que este niño como
como está así, pero cogía el balón y era un espectáculo. Portillo, que ha jugado muchos años en el Getafe. Y después por echarle un cable a un colega de aquí de Ronda, Jacob, que jugó Europa League. Tú sabías que era zurdo cerrado y sabías que se te iba a ir por la izquierda. Pues era imposible cogerlo. Futbolista espectacular. Entiendo que no tuvo suerte en su vida, no sé, él sabrá su trayectoria, pero para mí un futbolista que debería de haber jugado mínimo en segunda división. Y después otros que me han sorprendido a lo mejor para mal, pues, por ejemplo, bueno, para mal o para bien, no sé, la anécdota que te he contado de Recio, yo con Recio me he enfrentado un par de veces, verdad que él tenía un par de años menos que yo y lo subían, pero nunca pudo pararme y tuvo la suerte de al final jugar muchos años en primera división, entonces creo que tuvo la suerte de estar en la parada del tren y montarse a tiempo. No lo considero un futbolista excepcional como Jacob, pero bueno, esos son los futbolistas que han llegado a primera división y han jugado conmigo. De los goles que marcaste, uno que no olvides. Bueno, uno que no olvide, pues en el senior metí un par de ellos muy buenos y uno que no olvide contra el Martos, me saca, caigo banda izquierda, me saca de banda Aitor, controlo el balón, después la me voy del que ya tengo detrás mía, me entran dos y con la típica croqueta me voy de los dos, me meto en el área, me sale el defensa y sin tener hueco le pego al palo largo entrando el balón por la escuadra y dándonos la victoria 2-1 y siendo un gol muy, muy bonito. En juveniles también marqué bastantes goles buenos, pero bueno, como ya hace tantos años ya complicado recordarlo. Etapa de jugador, estás metido, aunque no sea a nivel profesional, pero tú llevas una vida donde te cuidas o te da igual y eres el típico todos los días de fiesta, vamos a emborracharnos. ¿Cómo llevas esa parte? A ver, en juveniles es cierto que siendo un niño, pues, y como yo iba muy sobrado físicamente, nosotros jugábamos los partidos y siempre el sábado, si jugábamos el sábado, nos reuníamos en la Sevillana y hacíamos un botellón y nos juntábamos. Y eso también yo creo que eso nos ha afectado positivamente porque la piña que teníamos fuera del campo al final nos resultaba que dentro del campo no entendiésemos. Entonces, de joven, o sea, de joven me refiero hasta los 19, 20 años así, sí estaba saliendo de fiesta los fines de semana. Ya después en el senior había que tocaba cuidarse más, también los partidos casi siempre eran los domingos y no te daba margen a salir. Y cuando me fui a Villarrobledo igual, Villarrobledo la vida era casi profesional, yo me dedicaba allí a jugar al fútbol, vivía en un piso con compañeros y yo entrenaba al principio de pretemporada mañana y tarde y ya después en temporada por las tardes, por las mañanas mi gimnasio, comía, me echaba mi siesta, descansaba, por la tarde a entrenar, paseíto, cenar y a dormir. Deseando que llegue el sábado o el domingo para jugar partido, nada de alcohol, dieta estricta, la verdad que allí era vida profesional. Se notaba la diferencia. Sí, la verdad que como en todo, cuando tú te dedicas en algo al 100%, pues se nota si lo haces al 80%. Entonces, los pequeños detalles marcan la diferencia. Sí. Es importante. Ya estoy viendo detalles de verdad y contando en primera persona que son importantes en esto. Ya hemos hablado de la parte deportiva, ¿vale? Podríamos seguir. No quiero tampoco hacerlo por la gente, no quiero tampoco hacerlo que sea muy largo. Así que no te vas a librar. Yo sé que estabas dudando, que no te vayas a creer que es tan fácil traerlo, que tiene una agenda complicada. Pero, ¿habrá entonces segundo programa? Sí, hombre, claro, tendremos que terminar de hacer las cosas bien. Lo firmamos ya el segundo, ¿no? Firmar. Vale. En el segundo programa sí os garantizo, está la parte deportiva, que yo sé que a muchos gusta, que a muchos creaba interés, muchos que lo conocéis y demás. Pero la segunda parte va a tener mucho más interés. Porque esto ya de irse
con la legión de las cosas estas, ahí le vamos a sacar un poquito más de partido a lo que es la conversación, os lo puedo garantizar. Así que, Alfonso, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Lo mismo digo. Y en breve llegará la segunda. Así que no os digo más. Está atento y cualquier cosa, atento de que queráis preguntarle, de que queráis saber cómo va a haber otro siguiente, escribidlo en comentarios. No tengáis dudas de eso. Porque en la siguiente podemos preguntárselo y serán preguntas